Feliz día, Honduras. El Congreso de la República está abocado a grandes responsabilidades siempre, pero hoy, precisamente en este tiempo, en esta semana, en estos días, debe elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto para el Ministerio Público para los próximos años. Ya la Junta Proponente ha llevado al Congreso una lista de 5 nombres de distinguidos abogados que pasaron con nota de aprobado este proceso. Está en manos del Congreso. Mientras tanto, allí llueve, truena y relampaguea de lo lindo, porque el Congreso continúa en su desorden, continúa en el bullicio, sin ponerse de acuerdo ni siquiera en las normas para poder escucharse uno al otro. Y en medio de esas dificultades, en medio de esa turbulencia, debe elegir al fiscal general y al fiscal adjunto. ¿Qué pasa en ese Congreso enredado? ¿Cómo ven las cosas los señores diputados de distintos grupos políticos? Hoy nos visitan en el estudio 2 integrantes del Parlamento hondureño. La diputada Lizzy Matute Cano, del Partido Nacional de Honduras, y el diputado Sergio Arturo Castellanos, del Partido Libertad y Refundación. Diputada Matute Cano, es un gusto tenerle aquí esta mañana. Buenos días, don Darío. Un saludo a todo el pueblo hondureño que hoy nos permite estar acompañándoles. Gracias por esta gentil invitación y que Dios bendiga este día. Gracias. Le agradezco muchísimo. Diputado Sergio Castellanos, es un gusto tenerle aquí. Gusto, Ángel Darío Vanegas, diputada Lizzy. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Un honor compartir con usted. Un saludo a todos los televidentes de TV Azteca, especialmente allá en el departamento de Santa Bárbara. Como lo hemos dicho siempre, estos son los espacios donde realmente las ideas se combaten con ideas. Muy bien, le agradezco mucho su gentileza de estar aquí. Diputada Cano, tengo particular simpatía de recibirle hoy aquí porque usted tiene un significado especial para nosotros. Usted fue la primera invitada de nuestro foro el 30 de enero de este año. Tengo algunas imágenes que nos recuerdan cómo andábamos de peinaditos ese día. Mire qué bonitos andábamos. El 30 de enero de este año, cuando comenzó el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca, la diputada Lizzy Matute Cano, diputada del Partido Nacional del departamento de Francisco Morazán, fue nuestra primera invitada. Muchas gracias por eso, diputada. No, gracias a ustedes. Fue para mí un verdadero honor poder acompañarles en el inicio de este foro altamente, no solo poderoso, sino que también exitoso. Y para mí siempre es un gusto poder compartir con usted, don Ángel Darío, con todo el equipo, por supuesto. Gracias a Dios por eso. Después de esa fecha, muchas cosas han pasado por aquí, muchas cosas se han dicho, muchas preguntas se han planteado y muchas respuestas hemos recibido. Unas más sorpresivas que otras, por supuesto. Imagino que sí. Muchas gracias, de todas maneras. ¿Qué pasa en el Congreso, diputada Matute Cano? Bueno, mire, en honor a la verdad, quisiera comenzar con la respuesta a esa pregunta, pidiéndole una sincera disculpa al pueblo hondureño y en especial a los electores que me otorgaron su voto de confianza de Francisco Morazán. Don Darío, el Congreso se ha convertido lastimosamente en un espectáculo circense, donde todos los martes, los miércoles y algunos jueves, el pueblo hondureño, la ciudadanía espera qué van a hacer sus representantes. Es vergonzoso, penoso, que nosotros estemos entrampados en ese espectáculo que se da ahí. Pero la verdad que de inicio, si ustedes recuerdan, los medios de comunicación estuvieron y han estado siempre en la cobertura del Poder Legislativo. Y de inicio la bancada del Partido Nacional se propuso ser una oposición constructiva, propositiva, y seguimos con ese sentimiento y con ese propósito y compromiso. Lo que pasa que cuando uno se comporta como debe de ser una Cámara Legislativa, como debe ser un Parlamento, no lo escuchan, no nos otorgan la palabra en muchos casos, no nos permiten presentar iniciativas, no le dan trámite a ninguna iniciativa que ha presentado el Partido Nacional. Imagínese usted que más de 500 iniciativas han sido presentadas por los diputados, por los parlamentarios del Partido Nacional y solamente 4 se han llevado a discusión. Ni siquiera se han turnado a comisión de dictamen. Y esto es información pública que las personas, los ciudadanos pueden validarla y verificarla
y pues eso soslaya nuestro derecho, interrumpe nuestro deber. Entonces nos hemos visto en la penosa, porque es penoso que pase eso, don Darío. Mire, yo sinceramente digo yo, pero ¿qué pensarán? Y digo este número con mucha humildad, los más de 166,000 electores que me otorgaron su voto de confianza. ¿Qué pensarán? ¿Será que ellos en algún momento se preguntan, pero yo no escogí a Lizzy para que estuviera haciendo ese espectáculo? Pero no hay manera, no hay forma. Ahí hay atropellos todos los días. Ahí vemos que se inventan leguleyadas, salen con documentos espurios, inventando cada cosa, cuando la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso es absolutamente clara de cómo deben ser los procesos legislativos. Pero aún y cuando existen los procedimientos ya establecidos, estos que hoy dirigen ilegalmente la Junta Directiva del Congreso Nacional hacen y deshacen a su antojo y a su conveniencia. Si han presentado 500 iniciativas los correligionarios suyos es porque les han dado por lo menos 500 veces la palabra. Sí. ¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas? ¿No les dan la palabra a los diputados del Partido Nacional? Nosotros en la reciente, nosotros no lo llamamos insurrección, sino que protesta. Hemos estado pidiendo el uso de la palabra para presentar una moción de orden. ¿Y no se las dan? Nos dieron la palabra el jueves pasado, pero Sí. no le dieron trámite a la moción. La Ley Orgánica del Congreso establece claramente cómo debe ser, y usted, que ha sido legislador, sabe que una moción de orden es un tema preferente. ¿Qué ocurrió ante después de que la cualquier presentaron? Nada, salió el ilegal que hoy dirige el Congreso Nacional con un documento espurio ahí diciendo de que no se podía dar trámite a la moción. Y lo que tiene que hacer es simple y sencillamente someterla a Y discusión. por eso sigue la rebelión. Por esa razón es que nosotros estamos en la protesta, déle trámite a la moción y luego después se va a votación. Si nosotros perdemos, pues perdimos. Si nosotros ganamos, pues ganamos. Lo que pasa que lo que nosotros estamos presentando para que se pueda derogar el pacto de impunidad, que eso es de conocimiento público, el decreto 04-2022, donde se le otorgó cartas de libertad a quienes estaban privados incluso de libertad, a quienes habían cometido ilícitos. Esa es la esencia, eso es lo que el Partido Nacional quiere derogar. Entonces, le repito, ¿qué tiene que hacer? Darle trámite a la moción. Y luego de eso, votamos los diputados, tal cual como lo establece el procedimiento parlamentario. Sí. Votamos los diputados y después de eso, ahí, como coloquialmente decimos, se le quita la tos a cualquiera. Y continúa la agenda legislativa. Y continúa la agenda legislativa. Y nosotros, don Darío, hemos dado muestras de que de verdad queremos acompañar en temas que consideramos que están correctos. Los hemos acompañado en muchas iniciativas derogatorias, en muchas iniciativas donde se persigue o se busca el bien común. Nosotros los hemos acompañado y hemos dado muestras de que efectivamente queremos ser una oposición constructiva, propositiva. Hemos propuesto muchas leyes y muchas iniciativas para que le ayude a la ciudadanía. Yo particularmente tengo muchas iniciativas presentadas, de las cuales ni una sola se ha turnado siquiera a comisión de dictamen. Diputado Castellanos, ¿cuál es su versión? ¿Por qué está trabado el Congreso? Mire, la felicito por hablar en esos términos, diputada. Ya lo dijo usted, ¿va? Por lo menos 500 veces le han dado la palabra. A nosotros nos daban la palabra. El partido nos daba la palabra. Es más, le escuché diciendo de que les habían aprobado 4 proyectos de ley. A nosotros un tan solo proyecto. ¿Entonces es una venganza? No, no es ninguna venganza. Solo estoy hablando porque no hay que confundir la noche con el día. No hay que confundir el trigo con la cizaña. No hay que confundir el cebo con la manteca, como dicen en el pueblo. Y esa no es una... No sé qué entiende la diputada por una protesta pacífica. Eso casi va más allá de hasta actos terroristas. ¿Sabe que ayer les encontraron morteros? Morteros, no le estoy hablando cuetillos, caballo rojo, morteros. O sea, estuvieron un podio. Mire, diputada, el problema es que aquí hay otras cosas detrás de todo eso. Aquí hay miedo, aquí hay pánico. Aquí hay miedo ante la elección de un nuevo fiscal. Es un rosario de delitos que ustedes tienen que pagar, que ustedes deben con la justicia. Yo le digo, y al hablar de rosario me acuerdo, rosario es porque es una cadena. Pandoras, Seguro Social, hospitales móviles, 500 millones de los 94 hospitales que fue a ofrecer Evaldías al Congreso Nacional, mascarillas, pastillas de harina,
respiradores artificiales, Caja Chica de la Dama, CEDIS, 2.000 millones en CEDIS de lempiras drenados a través de más o menos 800 ONG. Y usted lo sabe porque usted lo aceptó. Que cuando llegó de viceministra a la CEDIS se dio cuenta de esos actos de corrupción que estaban ocurriendo ahí, ¿verdad? Pactos de impunidad. Porque habían pactos de impunidad, ¿verdad? Como es el 116-2019, que se acaba de derogar y que usted, su partido, votó en contra. Y podemos hablar de eso, ¿verdad? Caja Chica del hermano de la dama, caja abierta, ¿verdad? Fraude en Hualcarque, Patuca 3, narcopolítica. Todo aquí al fondo realmente hay un pánico, hay un miedo en la elección de un nuevo fiscal. Porque mire... es decir, para usted, diputado Castellanos, el Partido Nacional lo que quiere hacer ahora con la rebelión en el Congreso es interrumpir la elección del fiscal. Es simple y sencillamente eso, Ángel Darío. Mire, como ya lo dice, se les ha dado la palabra. O sea, ¿usted cree que porque supuestamente no se les da la palabra, ya lo dijo ella, el jueves pasado se les dio la palabra, hablaron, nunca ocurrió eso con nosotros, usted fue diputado del Congreso Nacional, a nosotros no solo, cuando las pocas veces que nos daban la palabra, nos la quitaban, cuando nosotros tal vez criticábamos, y hay videos míos incluso en YouTube, pero ¿sabe qué es lo peor? Si por una cosa como esa, prácticamente han llegado actos de carácter terroristas, ¿qué es lo que hacen? Estoy en un podio, le estoy comentando lo que querían hacer ayer. Lo que andan buscando al final de cuentas es generar desestabilización, porque ahora responden a una agenda. Fíjese que... Déjeme, antes de que usted siga con sus argumentos, déjeme consultarle. ¿Es por la elección del fiscal? ¿Eso quieren interrumpir ustedes? De ninguna manera, don Danilo. Mire, yo le mandé hace un momento a usted unas fotografías a su número de teléfono. Si tal vez me permite un número para que las puedan, para que el público pueda observarlas. Hablan de actos terroristas, hablan de destrucción. No significa que nos sentimos orgullosos en parecernos a ellos, para nada. Pero definitivamente, son los menos indicados para hablar de cualquier tipo. Luego hablamos de eso. Respóndeme mi pregunta. ¿Es por impedir la elección del fiscal? De ninguna forma. Nosotros hemos planteado y hemos dicho, nosotros tenemos un compromiso con el país, tenemos un compromiso con Honduras. ¿Quieren elegir fiscal en agosto? Sí, por supuesto. Nosotros queremos que se lleve. Es más, yo misma di unas declaraciones recientemente donde dije que para el día de la elección del fiscal vamos a suspender la protesta. Vamos a va a haber una especie de armisticio, un cese al fuego, digamos. Podemos llamarlo de esa forma. Un cese al fuego momentáneo. Momentáneo, sí. ¿Verdad? Entre tanto nos le dan trámite a nuestra moción, pero nosotros vamos a suspender la protesta, ¿verdad? Lo hemos dicho públicamente, hicimos incluso una conferencia de prensa donde establecimos las razones, uno, de por qué estábamos protestando, y dos, le dijimos al pueblo hondureño, miren, para que no ocurra justamente lo que está haciendo Sergio, culpando y diciendo cada cosa que se les ocurre, porque ellos así son, nosotros vamos a suspender esa protesta para que se lleve a cabo la elección del fiscal. De ninguna forma nosotros queremos obstaculizar la elección, por el contrario, queremos que sea un proceso a la medida de Honduras, eso sí. No vamos a elegir un fiscal a la medida de Libre y mucho menos a la medida de Mel Zelaya, de ninguna forma. Nosotros vamos a elegir dentro de las 5 personas que la Junta Proponente envió, a una persona a la que consideremos, ya sabemos que tienen pues los insumos profesionales, ya la Junta Proponente hizo su trabajo, pero ahora nosotros vamos a empezar a discutir, porque recientemente nos otorgaron las hojas de vida, nos las entregaron hasta hace 1 o 2 días, sin temor a equivocarme, se la dieron al diputado Mario Pérez, que es quien está en la Comisión Especial de la Elección del Fiscal. Y entonces nosotros vamos a empezar a discutir quién es la persona más ideal, la que consideramos idónea para ocupar la Fiscalía General y la Fiscalía General Adjunta. Ya hablaremos de eso, que es muy importante. Antes, déjeme mostrar una imagen que usted publicó ayer y que trascendió en los medios de comunicación. ¿Qué ocurrió con eso en el Congreso? ¿Estaban las puertas cerradas y era imposible circular? ¿Qué pasó allí? Mire, esas son las cosas que ocurren casi a diario en el Congreso Nacional. ¿Qué pasó allí concretamente? No dejaban ingresar a unos compañeros, a unas compañeras que estaban fuera,
¿Y será que ahora los morteros son carteles? Porque lo que ¿Pero querían para ingresar qué? era un cartel. Nosotros íbamos a ingresar, estábamos convocados para las 11 de la mañana ayer. Ajá. Estaba la bancada del Partido Nacional desde las 10 de la mañana en el Congreso Nacional. Unas compañeras intentaron ingresar un cartel, Ajá. ¿verdad? Que eso no es Para ninguna protestar, arma, para expresar es algo. para expresar, correcto, es un medio de expresión. Y no les dejaron, no les permitieron, nos encerraron literalmente. A ellas no les permitían entrar, y a nosotros no nos permitían salir. ¿Cómo se explica eso, diputado Castellano? Eso es represión. ¿Cómo va a salir si no puede entrar? O sea, es una cuestión matemática. Mire, Ángel Darío, cuando decía Matemática es ponerle llave a una puerta. No nos sentimos orgullosos, pero ya no disimulan. Ángel Darío, o sea, lo que yo digo es, ¿quién está hablando de democracia? Discúlpeme, diputada. Y la voy a eximir, haciendo un paréntesis o haciendo comillas, a usted. No, mire un poco la televisión. ¿Sabe qué hace? Esta gente, ustedes eran la expresión de la dictadura, era la expresión del abuso del poder, aparte que era la máxima expresión de la corrupción. En el Congreso pasado, mire, esa toma no es nueva. A nosotros, en el periodo pasado, no solo no nos dejaban entrar, por la fuerza entramos. Más, nosotros no entrábamos rótulos. Nosotros no entramos, ingresamos rótulos. El rótulo no le hace daño a nadie. Es más, Ángel Darío, para conocimiento suyo. Porque ayer escuché yo que decían, ay, nos abrieron los curules. A mí todos los días, del periodo pasado en el Congreso, abrían mi curul, un narcopartido. ¿Sabe qué sacaban? Los marcadores, porque yo hacía los rótulos dentro del Congreso. ¿Sabe qué hizo su narcopartido en el Congreso Nacional? El 25 de enero del 2020. Búsquelo ahí, ¿ve? Fue público. A la plena luz del día, delante de los medios de comunicación, delante del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, delante de todos los pueblos hondureños, sacaron a golpes a 3 diputados de la oposición en la instalación de la segunda legislatura, a Harry Dixon, a Sergio Castellanos y a Giovanni Martínez. Solo porque estábamos en el Congreso, porque Juan Orlando Hernández había llegado ese día, porque querían callar la voz de nosotros, que estábamos protestando en ese momento, porque el partido de ella, en el Congreso Nacional, acababa de sacar la MASI, ¿ya? La MASI, solo porque había denunciado los nefastos actos de corrupción. Eso, diputado Castellanos, justifica que ustedes ahora sean como lo que criticaban ayer. No. Por eso le digo yo, no confundamos el día con la noche, la cizaña con el trigo, ni el cebo con la manteca. Ahí no están golpeando diputados. Ahí qué hicieron con nosotros. Obligaron a los guardias, me recuerdo yo, a apagar los extintores en las caras de nosotros. Mire las tomas. Eso hicieron. Ayer simplemente lo que ocurrió ahí es que a cada diputado, por la seguridad de todos los diputados, los están registrando. No le digo que ayer no fue porque llevaban rótulos, ayer porque llevaban morteros. Y sabe usted ha hecho más o menos un análisis. Pólvora. Mira, ahí está hablando de pólvora. ¡Pólvora! ¿Sabe Llevaban usted la pólvora onda ustedes expansiva ayer. en el Congreso Nacional si usted explota un mortero? No. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Será que me pueden enfocar por acá esta imagen? Yo se la mandé a don Ángel Darío, pero por favor, la cámara. Miren quién es el diputado que sostiene pólvora en el Congreso Nacional. Vean acá. No miro, pero creo que soy yo. Imagínese usted, hablan de represión, de dictadura y de no sé cuántas cosas. Si está esa imagen en el máster, allá la van a mostrar. Vean por acá. No se moleste. No hay cuidado. Vean la dictadura y de lo que hablan, cómo los reprimía. Miren dónde está subido el diputado Castellanos. En la mesa de la Junta Directiva. Sí, me mismo vestido. Vea. Mire por acá tengo más. Miren, aquí está. Aquí. No, pero vea esta. ¿Esta imagen? Sí, mire esta. A ver, ¿quién habla de pólvora? Cuando nosotros hemos introducido pólvora, lo que estábamos introduciendo era un Diputado cartel. Castellanos, ese es usted, ¿verdad? Sí, y no me avergüenzo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué exigíamos nosotros? Imagine la diferencia. Este es usted, este. Sí, soy yo, me parezco.
Acá hay Mire, otra donde están Tenía un quemando la par de libras menos ahí, tal vez. Hay otra donde están quemando la Constitución. Porque estaba en la llanura. Pero ahí no revisa. No. Yo sigo, mire, Darío. Miren esa. Eso sí son actos terroristas. Están quemando la Constitución de la República. Y ahora vienen acá a pumpunearse el pecho, señorita, diciendo. Pero ¿sabe por qué protestábamos nosotros? ¿Sabe por qué protestamos nosotros? ¿Sabe por qué protestamos Por lo que sea nosotros? que protesten, estamos hablando del acto. Estamos hablando del acto. Porque la Estamos hablando del narcodictadura acto. se preparaba para el tercer fraude electoral. Al tercer fraude electoral. Si nosotros no hacemos eso, Ángel Darío, escúchame bien, si nosotros no hacemos eso, en este país no hubieran habido elecciones libres. Exigíamos un compromiso que había sido asumido por el que hoy guarda entonces los diputados van a establecer de darle representación a Libre, porque así lo habían establecido en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y en el Registro Nacional Electoral. Justamente y si nosotros no logramos eso, si nosotros no hacemos eso, obligados una por eso, dictadura les dio representantes en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Registro Nacional de las Personas. Permítame decir algo. Pido la palabra, señores diputados. Entonces, los diputados van a establecer un catálogo que depende de la causa. ¿Así se justifica el modo de la protesta? Me lo explican después de una pausa. Tómense un cafecito y tomen agua si quieren para que sigamos conversando después de 3 minutos de pausa. 1 minuto nada más, un momentito nada más y continuaremos con la conversación. Distinguidos diputados, no congresistas, diputados. En Honduras no existen congresistas. El artículo 189 de la Constitución de la República describe a los integrantes del Congreso como diputados. Todo el primer capítulo del quinto título de la Constitución que se trata del Congreso a partir del artículo 189, diputados, no congresistas. Eso que quede clarísimo, clarísimo. ¿Cómo marcha el proceso para elegir al fiscal? Bueno, ya se eligió la comisión, incluso está integrada por diferentes partidos políticos. Parece que esta semana ya hay una programación a partir de hoy, creo. A propósito de esa integración de esa comisión que usted menciona, diputado Castellanos, ¿cuál es el propósito al integrar la comisión especial de solo integrar melistas? ¿Melistas? ¿Sí? ¿Melistas? ¿Sí? No, Mario Pérez es parte de esa comisión, no es melista. Bueno, pero la inmensa mayoría, digamos. Pues yo creo que depende de cómo se mire. Pero mire, aquí lo importante, Ángel Darío, es que igual como sucedió con la Corte Suprema de Justicia, sí, realmente nos acercamos a verdaderos cambios en el país. Mire, tenemos 2 casos. Yo le digo, hay que aprender a hacer diferencias en un mundo que está cambiando. Las últimas 2 cortes que se eligieron en este país, se eligieron comprando voluntades de diputados. La última corte que se eligió, aún contra todos los pronósticos, contra todas las especulaciones que se dieron, una corte, ¿verdad?, que surgió de consenso, pero sobre todo no surgió del tilín. Una corte para aclaración. Como lo dijo el jefe de la bancada del Partido Nacional, no es controlada por Libre. Y una corte, diputado, en la que déjeme hablar, sí, diputado Castellanos. Cuando recibió la nómina de 45 abogados, el Congreso actual no eligió a la mejor calificada de esos 45. Pero tampoco la ley establece de que se va a elegir en base a notas, sino en base a una nómina de 45. ¿Cómo van a elegir al fiscal? Claro. Hablemos del asunto del fiscal. Mire, Ángel Darío, yo he estado en las elecciones de los últimos 2 fiscales. Sí. Fraudulento, ilegal. Recuerdo que al señor Oscar Chinchilla, que no es más que parte de la estructura delictiva que montó el Partido Nacional y Juan Orlando Hernández en Honduras. Me acuerdo que... ¿Usted votó por él? No,
Jamás. Usted era diputado del Congreso Nacional. Cuando amanecer de un 1 de septiembre del 2013, eligió a Óscar Chinchilla. Se le dio como premio de consuelo el haberse desempeñado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Haber parado un recurso de impugnación por fraude que había presentado Ricardo Álvarez y haber aprobado la sede. 2013, cuando se reelige ilegalmente, en el 2018-2019, hablaban del fiscal 5 estrellas, cuando lo que era el fiscal representable del emblema de la ¿Cuál es la visión del Partido Libre para elegir al fiscal? Nosotros queremos un fiscal. ¿Sí? Como aspirábamos en la elección de la Corte Suprema de Justicia, ¿Sí? que responda a los intereses de la ley, de la institucionalidad. Nosotros no buscamos una Corte Suprema de Justicia a la medida libre, no buscamos un fiscal a la medida libre, porque no tenemos delitos, no tenemos pecados, no tenemos crímenes, ¿verdad?, a los cuales temer. No le tememos a la justicia. Precisamente, ahí lo tiene, le acabo de mencionar yo el rosario de delitos que tiene su partido, diputado. No menciones la palabra rosario, diputado, porque podemos... el rosario es algo muy estimado por los católicos. Pues entonces respetemos la fe de los católicos. Pero dígale lista, colección, archivo, cadena, lo que usted quiera. Pero no use esa palabra por respeto a los católicos. Pues mire, es que tampoco estamos veniendo. No solo el rosario es utilizado por la... Sí, pero no, se lo sugiero porque... Hay ciudades que se le llama rosario en el argot popular. El término es utilizado metafóricamente. Se lo sugiero por respeto a los que tienen esa fe. A la enciclopedia de delitos. Miren, el Partido Nacional se blindó. Por eso puso un fiscal a su medida. Por eso tuvo una corte a su medida. Si no hubieran tenido el fiscal, fíjense que hasta la vida los castigó. Fíjense que si hubieran tenido un fiscal comprometido un poquito con la ley, Juan Orlando no estuviera en Nueva York, porque Juan Orlando se lo llevan porque ni tan siquiera un requerimiento fiscal tuvo. Todo lo que queremos, sinceramente, aspiramos como hondureños, es tener un fiscal que responda a la ley. Simplemente. ¿Lo van a elegir en este mes? Se tiene que elegir este mes. ¿Cuál es su candidato de los 5 nominados? Bueno, tenemos que revisar cada uno de los currículos. Diputado, por favor, tienen 20... ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 25 de agosto. Hoy es 24 de agosto. ¿Sí? 24. Tienen 24 días de tener la lista de estas 5 personas. Usted que es un hombre tan inteligente, tan independiente, tan insurrecto, tan rebelde, una persona como usted que tiene juicio propio, que no espera que le mande un cacique una orden para pensar, porque usted es suficientemente inteligente. Diputado, ¿no tiene después de 24 días usted una opinión de quién quiere elegir como fiscal? Estamos analizándolo. Cada uno de ellos vamos a revisar su currículo. No es un tema que lo vamos a tomar hacia a priori, a decirle... Es que no es a priori, son 24 días los que han pasado. Pero es la lotería, Ángel Darío, decir este sí, este no es materia ni dinero. ¿Qué está esperando para tomar la decisión suya? Revisándolo, y al final de cuentas, la decisión la tomamos en consenso. Ah, muy bien. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, que no lo decide usted personalmente. No, lo decimos. ¿Cuál es la visión de su partido, diputada Cano, sobre la elección de fiscal, que es una cosa tan trascendente? Bueno, en principio decirle al pueblo hondureño que, mire, gran parte de los problemas que tiene en este momento en nuestro país es que ellos que ganaron las elecciones, que la gente los eligió, no asumen la responsabilidad de que están en el poder y piensan que todavía son oposición, viven del pasado. Por eso es que hacen siempre su introducción con las cosas y con los elementos que Sergio mencionó cuando le hizo la pregunta. Nuestro compromiso como Partido Nacional es elegir un fiscal general y un fiscal general adjunto a la medida de Honduras, dentro de los 5 que envió la Junta Proponente, y nosotros sí vamos a hasta ahora analizar sus hojas de vida porque nosotros no la conocíamos. Conocíamos obviamente el proceso que públicamente se hizo. Y los nombres de los 5. Y los nombres de los 5. Le repito, hasta 1 o 2 días le entregaron al diputado Mario Pérez los documentos que venían de la Junta Proponente. Donde la Junta Proponente hace su deliberación y nosotros luego de eso vamos a reunirnos como bancada y también tomar una decisión. ¿Usted no tiene un candidato de estos 5? No, en realidad yo personalmente no conozco a ninguno. A ninguno. Lo que sí queremos los nacionalistas, y eso se lo digo de frente al pueblo hondureño, es que sea una persona que va a impartir justicia, no venganza. Que sea una persona
que tome en serio su papel y que sepa lo que significa estar sentado o sentada en esa silla y ocupando una posición tan importante como para el país. Doctora, que sea, ¿qué le parece a usted que una mujer sea la que encabece esta lista, igual que fue la lista de los nominados para la Corte Suprema? Cuando nosotros hicimos nuestra primera propuesta para la nómina de la Corte Suprema, justamente se incluye la abogada Ana Pineda en nuestra nómina. Obviamente, don Darío, la democracia no es lo que yo quiera, es lo que la mayoría decide. Sí. Y estas decisiones La democracia son, termina siendo el error de las mayorías. probablemente, pero es democracia y con sus... Sí. Totalmente. Totalmente. Con todos los peros y demás, pero necesitamos establecer eso. Entonces no es lo que yo decida, sino lo que la mayoría quiere. Entonces Sí. son decisiones colegiadas. Finalmente el Congreso es un órgano colegiado. ¿Por quién se inclinará la bancada del Partido Nacional? Nosotros sí, de verdad, y esto lo digo con toda la responsabilidad, no hemos tenido aún nuestra sesión de bancada para deliberar y establecer a quiénes vamos a apoyar. Lo que sí le puedo decir que para el día que sea y que establece la Constitución, la elección del fiscal, nosotros ya vamos a tener nuestra propuesta lista. Estamos, le repito, ¿Dentro de tenemos estos 5? Dentro de esos 5. ¿Y antes de que termine agosto? Nosotros vamos a estar listos para el 30, 31 de agosto, cuando nos convoquen, el 29, 30 y 31, para poder hacer la elección del fiscal. Diputado, ¿se comprometió el Congreso o la bancada suya a que la elección sea antes de que termine agosto? Bueno, así lo establece la ley. Nosotros esperamos que así sea. No depende de nosotros, es con mayoría calificada. Pero sí, mire, Darío. ¿Quién es el gran elector en su bancada? Somos nosotros, los 50 diputados. Pero Ok. mire, Darío, lo que nosotros no podemos permitir es seguir teniendo un ministerio público que no esté comprometido con la ley. ¿Estas Mire, 5 nosotros personas no están podemos- comprometidas con la ley? Mire, Ángel Darío, cualquier cosa, pienso yo, es mucho mejor que lo que tenemos actualmente en el Ministerio Público. Mire, ahí tiene usted por el señor Oscar Chinchilla. Pasaron 8 años de corrupción, donde jamás se hizo un tan solo requerimiento fiscal. Miren, yo estaba leyendo ayer un documento, creo que Expediente Público lo publicó, o el FOSDE. Los primeros 4 años de Juan Orlando Hernández, aproximadamente se le calcula 189 mil millones de lempiras en corrupción. Los segundos 4 años, ¿ya? Subió un 55% esa corrupción en más de 256 mil millones de lempiras, 20 mil millones de dólares en 8 años de corrupción del Partido Nacional. ¿Y sabe por qué le menciono eso? Porque jamás Oscar Chinchilla movió un tan solo dedo para perseguir el delito. ¿Y sabe qué es lo peor? Que un Luis Javier Santos, fiscal de la UFERCO, parecía lobo solitario, luchando contra la corrupción. Un Oscar Chinchilla, cuando en el Congreso Nacional fue expulsada la MASI por los mismos acusados de corrupción. ¿Y por qué Luis Javier Jamás Santos se siente atropellado políticamente al no integrar esta lista? ¿Cómo? ¿Por qué Luis Javier Santos se siente atropellado políticamente al no integrar la nómina final? Y yo lamenté, e incluso creo que le escribí a él, ¿ya?, que lo hayan excluido. Muy bien, Pero diputado, pasemos a otra cosa. La exclusión de esa lista no fue algo que dependió de alguien en particular. Él sí dijo, Sí, pero con nombre y apellido. Sí, discúlpeme, pero también se lo aclaró. O sea, el presidente Zelaya le dijo, yo no tengo nada que ver. Diputado, hablemos de otras cosas. Avancemos en el tiempo, por favor, discúlpeme. Hablando de este país que tiene tantos movimientos sociales todos los días, ¿a qué obedece la convocatoria del gobierno a una marcha desde el Ejecutivo para el Legislativo con ocasión de la elección del fiscal? Bueno, yo creo que la presidenta Xiomara Castro tiene todo el derecho, ¿vea?, y de llamar a su pueblo para que la defienda. Aquí tenemos un gobierno asediado 24/7. Un gobierno atacado 24/7. ¿Qué tiene que ver eso con la elección del fiscal en el Congreso? Simple y sencillamente, Ángel Darío, porque la elección del fiscal es un eslabón, ¿verdad?, utilizado, o que quieren ser utilizados por esos grupos oscuros. Ahí los tiene a ellos en el Congreso Nacional, queriendo boicotear esa elección, porque no quieren que en este país avance la lucha por la institucionalidad del país, la lucha contra la corrupción y sobre todo
cada día buscan torpedear ese gobierno de la presidenta Xiomara. ¿Esa marcha del gobierno ejerce presión sobre el Congreso, diputada Matute Cano, y particularmente sobre la voluntad de la bancada que usted representa? Mire, cosas que solo se ven en Honduras, el gobierno marchando contra el mismo gobierno o exigiéndole al mismo gobierno que cumpla las promesas que, pues lastimosamente, en detrimento de la sociedad hondureña no han cumplido, porque no han cumplido absolutamente ni una tan sola de las cosas que han dicho que iban a hacer. Tienen derecho a manifestarse, por supuesto, tienen el derecho de poder salir a las calles y exigir lo que consideren, exigirle a la presidenta que haya medicinas en los hospitales, que haya inversión social, que le dé buena educación a los niños. No, usted sabe que usted está hablando irónicamente. No, pero igual, de eso no se trata esa marcha. Bueno, la marcha es para tienen ejercer... derecho a hacerlo. Ahora, la presión de la que usted habla, yo lo que quiero hacer es un llamado público a las fuerzas del orden, la Policía Nacional, a la Policía Militar, a los derechos humanos, a la comunidad internacional, para que se nos garantice la seguridad a los diputados y el acceso al hemiciclo legislativo el día de la elección del fiscal. Porque ya tenemos un antecedente horroroso, que lo único que ha provocado es una terrible inseguridad jurídica que a lo que hace es que ahuyente la inversión en este país. Pero el acceso de los diputados no está en riesgo, diputada. No, obviamente, ¿no recuerda la elección de la Junta Directiva? Que dicho sea de paso, Sergio no la puede recordar porque estaba ahí en Zambrano conmigo. De hecho, fue parte del comité de recibo. Era el que nos estaba recibiendo en la puerta cuando llegamos a Zambrano. Entonces, se puede bañar con ruda, con lija, pero eso no quita que haya estado ahí. Él era de la facción de Calix, claro, en ese momento, aquí ¿no? tengo la foto donde lo están juramentando, se la puedo enviar también. Es parte de la... No hace falta. Parte de los vicepresidentes del Congreso. ¿Sabe qué sí le voy a reconocer, diputado Castellanos? Usted sí es un directivo legal, porque sí se eligió en legal y debida forma. ¿Qué cargo tiene o qué cargo tenía? Era uno de los vicepresidentes. ¿Qué cargo tenía, diputado? Usted no andaba detrás de cargos, ¿verdad? No, pero lo juramentaron. Acá tengo ¿En qué cargo lo juramentaron en Zambrano? ¿verdad? Pero era parte del comité Primer de recibo. vicepresidente haber sido porque es el diputado más votado de Santa Bárbara, ¿no? Era parte del comité de recibo. Era el que estaba en la puerta esperando, no lo recuerdo. Seguro era primer vicepresidente. Nos recibió pero igual, con mucho... retome el hilo. ¿Está en riesgo el acceso de los diputados al Congreso con una manifestación? Sí. Claro. Si esa manifestación es en la plaza, diputada, y ustedes ingresan por Recuerde dónde estaba la gente el día de la elección de la Junta Directiva, cuando a patadas y a la fuerza, y un inhabilitado que está en la lista Engel juramentó al ilegal que preside el Congreso Nacional. A Sergio sí lo juramentaron bien como se debe y como establece la Constitución, que fue el Pleno de Diputados, 84 votos tuvo. Entonces... ¿Usted votó por él? Yo voté por él. Sí, por eso lo reconozco aquí, le reconozco que es un directivo legal. Hacer una pausa. Vamos a una pausa mientras seguimos aquí la conversación. Él es un directivo legal. Un minuto nada más para la publicidad. En esta elección del fiscal general y el fiscal adjunto necesita el Congreso una aprobación por 86 votos. Entonces, quieran o no, tienen que acercarse las posiciones, hablar de nombres concretos y pedir la voluntad de las distintas bancadas. Eso es así, por más incómodo que les parezca. El Ministerio Público sigue siendo un pastel que se reparten las fuerzas políticas de Honduras, por mucho que lo barnicen con discursos grandilocuentes queriéndonos decir lo contrario. Esa es una verdad apodíctica. A ver, en ese sentido quiero preguntarles, ¿qué pedazo del pastel del Ministerio Público le dará libre a la facción de Jorge Calix? Bueno, es que mira Darío, no es una cuestión de pastel aquí. Y volvemos, a nosotros nos respaldan los antecedentes, ahí tenemos el caso de la Corte Suprema de Justicia. Al final de cuentas, lo que nosotros queríamos garantizar es que tuviéramos una corte de hombres y mujeres honestas. Al final de cuentas, lo que nosotros queremos garantizar en la elección del nuevo fiscal general es que haya un hombre o una mujer presidiendo el Ministerio Público
que realmente esté comprometido con la persecución del delito. Muy bien. Y yo le quiero aclarar a la diputada, mire, diputada, no se preocupe, la seguridad va a estar garantizada. Lo que ustedes hicieron con la bancada de Libre en el 2014, creo que fue, eso jamás va a suceder durante este Libre en el poder. ¿Sabes qué hicieron ellos? Creo que vos eras diputado en ese momento. Metieron a la policía militar y gasearon a los diputados de Libre dentro del Congreso Y Redondo Nacional. tiene una ¿Ya? guardia petroliana como ahí. Lo que hicieron, ¿No ve cómo los pone como enfrente? lo que hicieron, lo vuelvo a repetir, porque la historia hay que mencionarla. A usted le duele que uno le mencione la historia, pero ¿sabe por qué la mencionamos? Para que 12 años jamás se le olviden, ni a los hijos, ni a los nietos, ni a las futuras generaciones. Le vuelvo a repetir lo que hicieron en el 2020. Nos sacaron a golpe. Ahí están las Diputado las tomas, Castellanos, respóndame esta pregunta. En la ecuación esta de la aproximación de votos, y perdóneme que yo regrese a la vida real, en la aproximación esta de votos y en la conformación del fiscal, ¿cuál es la fórmula que van a emplear? La propuesta de Libre será, obviamente, que el fiscal sea de Libre. ¿Y el fiscal general adjunto, a quién se lo van a repartir? No necesariamente tiene que ser de Libre, con tal que sea un hombre o una mujer, porque hay una mujer candidata, que realmente esté comprometida con la persecución del delito, que no esté comprometido con estructuras criminales. Diputado, lo entiendo bien esa parte, pero a mí no intente cerrarme los ojos, que ya los tengo muy bien abiertos desde hace varios años. Ustedes van a elegir de las nóminas de 5 personas, de los cuales, diputado, si no lo sabe usted, se lo informo yo, 2 son de Libre, 2 son liberales teóricamente y 1 es nacionalista teóricamente. Entonces, de estos nombres, ustedes van a colocar a alguien en la posición de fiscal general. De esos nombres, de esos 5, va a salir el nuevo fiscal general, ¿sí?, y el fiscal adjunto. Estoy de acuerdo. ¿Cuál va a ser la propuesta de Libre? En eso es que quiero encontrar una respuesta en ustedes. Tiene que haber un acercamiento, Ángel Darío, para llegar a los 86 votos. Y la fórmula es que el fiscal general sea de Libre y el fiscal adjunto ¿de quién? No necesariamente. Desde el punto de vista de Libre. No necesariamente. O sea, lo que queremos es elegir un nuevo fiscal. Cualquier cosa, cualquier nuevo fiscal es mucho mejor que el fiscal que tenemos. ¿Votarían por el abogado Cachureco de esta lista para fiscal general? Habría que revisar su trayectoria. Muy bien. Diputada Lizy Matute, ¿cuál es la fórmula que el Partido Nacional defenderá en la integración del fiscal general y el fiscal adjunto? Miren, yo, en honor a la verdad, desconozco las afiliaciones políticas que tengan, pero nosotros lo que vamos a revisar es su conducta, sus hojas de vida. Les repito, ya vimos que reúnen los requisitos profesionales porque ya la Junta Proponente hizo su trabajo. De ahí en adelante queremos un fiscal comprometido a la medida de Honduras, como le decía. Un fiscal que se pronuncie y que investigue por el pacto de impunidad que ellos se recetaron. Que hoy andan ahí pavoneándose en la calle delincuentes que estaban condenados y de eso no dicen absolutamente nada. Hablan tanto de la historia. ¿Y por qué no hablamos de la historia cuando uno de los que hoy está libre dijo públicamente que le habían ordenado saquear un Dutel y es uno de los que justamente recibe las cartas de libertad? Hablemos de esa historia, diputado Castellano. Hablemos de la historia donde cualquier cantidad, 64 personas se amnistiaron y solamente 5 son delitos políticos. Yo creo que usted no estaba en la aprobación de ese decreto, no lo recuerdo honestamente, le repito, como estuvimos, no, usted sí estaba, estuvimos ausente un tiempo en el hemiciclo por el tema este de la Junta Directiva Ilegal, de la que la legal forma parte de un Sergio, ya lo dije. Entonces, queremos un fiscal justamente que investigue todo ese tipo de delitos. Le repito, no uno que vaya con venganza, sino uno que va a impartir justicia por igual a cualquiera de cualquier afiliación política, porque ¿sabe qué, don Darío? Aquí lo importante es que se combata la corrupción, la impunidad, el crimen, los delitos, el narcotráfico, que por cierto el líder de don Sergio del partido también ha sido mencionado allá en la Corte de Nueva York. Aquí tengo un video donde dice el cachiro que recibió dinero y también una portada de un diario donde dice que don H entregó dinero, ¿verdad? O sea, también se pumpunean el pecho hablando de narcotráfico y no es como que no tienen allá mencionados. Pero bueno, lo importante acá es que el fiscal... mire, pero lo acaba de reconocer. Así como reconoció que era terrorista, hoy lo acaba de reconocer, pero no está preso. Pues justamente, ni tan siquiera levantó una mano, es lo que queremos, que haya un fiscal que pueda investigar a esta gente. Mire, imagínese usted decirle presidente a una persona que lo juramenta, alguien que esté inhabilitado, don Sergio,
Puchica, y usted estuvo allá cuando usted lo juramentan legalmente. Tiene que llamar respetuosa a la ley la diputada. No, y esos recursos de amparo declarando ilegal la Junta Directiva, la Corte, que ellos aceptaron, que no la controla libre, declaró sin lugar. Bueno, yo estaba en el uso de la palabra. Así le quita la palabra a su esposa, a la gente. O sea, mire, respetemos. No, señorita. Entonces, aquí usted siempre utiliza el tema de que respetemos porque soy mujer. No, claro. Ella despotrica con la presidenta. Claro, me tiene que respetar. Ahora, si usted no respeta a las mujeres, pues aquí se está viendo. Aquí se está viendo su comportamiento. Lástima, el ejemplo, lamentablemente, a usted de chiquita no le instruyeron bien en el camino. No, por supuesto que eso sí. No se ha podido apartar del mal. Vamos a ver, les pido a ambos que me permitan intervenir porque no hay que llegar a sacarse sangre. Sí, claro. No, al acoso de las cuestiones personales, yo no le voy a permitir a nadie en este foro. A nadie, de ningún signo político. A nadie. Y pruebas de eso tengo. ¿Qué pito toca en la elección del fiscal la bancada del Partido Liberal? Si es que toca algún pito. Comparte los 86 votos. Sí, pero ¿qué intervención tiene, diputado? Usted entiende bien mi pregunta. Parte del consenso que tenemos que lograr con la bancada del Partido Liberal, con diputados de la bancada del Partido ¿Y qué Nacional. pedacito del pastel le van a dar a los liberales, si es que le dan alguno? Aquí no es, mire, Ángel Darío, aquí no es de ver si se le va a dar pastel o no se le va a dar pastel. Aquí el tema es de garantizar realmente, miren, no hemos tenido, en toda la historia del Ministerio Público, no hemos tenido un fiscal, a excepción de Edmundo Orellana, que realmente esté comprometido con la institución. Ahí tiene, hablando de corrupción, que no le gusta a ellos que lo mencionen, ahí tiene Callejas, un ministerio público dirigido por un fiscal que le dio cartas de libertad como que si fueran cartas de naipe, ¿verdad? Entonces, eso queremos cambiar esa historia. Muy bien, veremos entonces cómo se cambia esa historia con la nominación y con la elección que hagan. Me quedan unos minutos nada más, lo lamento no tener todo el día para conversar con ustedes y escucharles. Tengo una inquietud, diputado Castellanos. ¿Sigue usted con la lista Morazán o la lista Berta Cáceres o la lista Che Guevara, aquella lista que hizo usted para contrarrestar la lista Engel? ¿Y sigue apareciendo en su lista don Hugo Lorenz, que es empleado del actual gobierno? No sé cuál es la similitud entre Morazán y el Che Guevara para poner una lista. No, es que no recuerdo el nombre de la lista suya. ¿Cómo se llamaba? Se llama Francisco Morazán. La lista Francisco Morazán. Y yo lamento realmente que un acto de dignidad, porque nosotros tenemos dignidad como país. ¿Sigue don Hugo Lorenz en su lista? Nosotros tenemos todo el derecho, así como los Estados Unidos tienen el derecho a crear sus listas, a crear certificaciones. Nosotros como país tenemos todo el derecho. ¿Sigue don Hugo Lorenz en su lista? Le pregunto por tercera vez. O sea, el concepto de la lista, Ángel Darío, es realmente tener ahí a todos aquellos que han atentado contra la democracia en este país. Señores, una última inquietud. Si se tratara de moral en estos asuntos de la política hondureña, ¿creen en sus agrupaciones políticas, en ambas, de las cuales ustedes son distinguidos miembros, que tienen la solvencia moral para reclamarle al otro esta conducta que ahora tienen en el Congreso? Yo creo que particularmente yo sí me siento con la altura moral de reclamar a alguien que nos señala de actos terroristas y acabo yo de demostrar quiénes eran los terroristas y la manera de cómo actuaban. Me basta esa respuesta, diputada Matute Cano. ¿Tienen ustedes solvencia moral para reclamarle al Partido Nacional que no soliviante los ánimos y que no altere el orden y la solemnidad de una sesión de parlamentarios? Bueno, mire, nosotros tenemos 1 año y medio de gobierno, un tan solo acto de corrupción no se le ha mencionado al gobierno de la presidenta Xiomara. En el Partido Nacional no solo era un acto de corrupción, estamos hablando, el acto de corrupción de esta semana era opacado por el acto de corrupción de la semana pasada. Por eso en mi pueblo le dicen al Partido Nacional que una piedra en el camino les dijo que su destino era robar y robar, y que también les dijo el carcelero que ya se fue el primero, y así al resto se van a llevar. Qué inspirado está, diputado. Lo han anotado en ese cuadernón que anda usted. ¿Qué anota en ese cuaderno, diputado? Aquí anoto todo. Es como sesiones del Congreso, todo. Ah, muy bien. Es muy útil. Una última cuestión que quiero proponerles. Formúlense una pregunta entre ustedes y respóndase. ¿Qué quisiera, diputado Castellanos, preguntarle a la doctora Cano? ¿Usted puede preguntar primero, doctora?
Usted es el moderador, usted indica. Pregúntele, diputado Castellanos, por favor, no tenemos más tiempo. ¿Volverá Juan Orlando Hernández? La Corte de Nueva York lo va a determinar. ¿Pero usted cree que volverá? No, era una pregunta. La Corte de Nueva York lo va a determinar. Era solo una sin derecho a repregunta, réplica, digamos. Son las reglas periodísticas. A ver, ¿qué le quiere preguntar usted, diputada Matute Cano, al diputado Sergio Castellanos? Si Luis Redondo es legal, ¿por qué fue utilizado para sostener un micrófono y llamó la presidenta de la República a una jueza destituida, por cierto, para que tomara su promesa de ley y no tal cual como se establece en la Constitución? Si ustedes dicen de que respeta las leyes y la institucionalidad y que la Corte Suprema actual no la controla libre, sino la oposición, ¿por qué no aceptan el veredicto de la Corte que desestimó el recurso de ilegalidad e inconstitucionalidad ante la actual Junta Directiva? Parece, doctora, de que algunas personas lo único que cargan de inteligente es el teléfono. No contesto en lo absoluto a mi pregunta. Les agradezco mucho su intervención en el programa. 30 segundos para que cada uno me responda lo siguiente. ¿Cuándo nos dejaremos del bullicio y nos ocuparemos de Honduras? Diputado Castellanos. Bueno, nos estamos ocupando de Honduras. Lamentablemente, a veces no les gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Yo con mucho orgullo lo digo. Nuestra presidenta no solo es honesta, sino, por ejemplo, aquí jamás le he escuchado a la diputada, por ejemplo, a alguien de su partido, reconocer los logros de este gobierno. Le voy a mencionar de 10 rápidamente. Matrícula gratis. Solo el año pasado se construyó y reconstruyeron. Solo enumérelas, no las explique, porque no tenemos tiempo. Aquí, tenemos 30 matrícula segundos. gratis, 1000 escuelas el año pasado, 300.000 bonos tecnológicos, 2.5 tasas de interés en Banadesa, Banprovia 0,4 tasa de interés, Yo Sí Puedo, ¿vea? Inversión en infraestructura, levantamiento de la economía, derogación de ley de secretos oficiales, derogación de las sedes, derogación de ley de trabajo por hora. O sea, si usted revisa realmente, aún encontrando que ha dado este país, este gobierno ha hecho 1 año y medio, mucho más que lo que su partido hizo en Diputada Matute Cano, ¿cuándo nos ocuparemos de Honduras? Yo espero que nos ocupemos y nos preocupemos también por Honduras, porque acaba de decir el diputado Castellanos que a este gobierno en 18 meses no se le ha mencionado un solo acto de corrupción. Agentes de la ATIC le caen al gramillazo al estadio por denuncias de corrupción. Fiscalía inicia investigación sobre compra de boletos aéreos que hizo aduanas a papelería. Secretaría de Planificación gastó 1.6 millones en boletos aéreos comprados en ferreterías en 39 días. Por 4 delitos, el Ministerio Público investiga y el exdirector de la INAF. La gente no la puede engañar, diputado Castellanos. La gente sabe que no hay medicinas en los hospitales, que no hay inversión en infraestructura, que los niños no están recibiendo una buena educación, que la gente se está yendo porque no hay empleo. Y quiero concluir, don Darío, quiero concluir diciendo y haciendo un llamado público, ya lo hice, pero quiero hacer un llamado público a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional, a la Policía Militar, a toda la cooperación externa, que por favor estén vigilantes y que, bueno, a la policía obviamente que ejerza su papel, pero que estén vigilantes para lo que va a pasar el próximo martes, miércoles y jueves en el Congreso Nacional. Que no pase lo mismo que pasó con la Junta Directiva Ilegal que hoy tiene un atolladero a este país. Les agradezco, diputados. Yo quiero hacer ese llamado. Les agradezco. Espero que se hayan sentido cómodos con nosotros y que regresen cuando lo estimen. No, gracias a usted. Gracias al diputado Castellanos y a todo el pueblo hondureño. Muchas gracias. Los diputados doña Lizy Matute Cano del Partido Nacional y el diputado Sergio Arturo Castellanos del Partido Libertad y Refundación en esta plataforma plural. A todos gracias. Adiós.